Soy Carlos Reich y te invito a que me acompañes. Continuamos estudiando el Salmo 32, este precioso salmo que fue escrito por el rey David. Y hoy vamos a continuar con el versículo 8, donde a partir de este momento hay un cambio. En este sentido, ya David le venía hablando y orando a Dios. Y a partir de aquí es como que Dios habla a través de David. Dios le habla a David y Dios habla a través de David hacia su vida y hacia nosotros. Por eso la Biblia dice, en parte conocemos, en parte profetizamos. Cuando a veces somos inspirados de esta manera y hablamos cosas inspirados por Dios, por el Espíritu Santo de Dios. Y en el versículo 8, Dios dice sobre David y sobre cada uno de nosotros, dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Esto es una palabra de aliento, sobre todo aquellos que reconocemos nuestra torpeza para entender, para poder andar. Yo me acuerdo hace unos años cuando el Señor me llevó a Isaías 35:8, donde dice, y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad, y no andará inmundo por él, y el que por ese camino anduviere no andará solo, sino que Dios estará con él. Y entendí que mientras busquemos vivir en santidad, la santidad no es solamente tener una buena conducta, no. La santidad es tener un propósito de vida diferente, apartado, como Dios llamó al pueblo de Israel, un pueblo que no era mejor que los otros pueblos, simplemente era un pueblo que estaba apartado de los otros pueblos para mostrar la gloria de Dios, para vivir, para adorar y hacer sacrificios a Dios. Esa es la santidad. Y el propósito de nuestras vidas es precisamente, o debería ser, precisamente ser un pueblo santo, un pueblo que adore a Dios, que alabe a Dios y que viva por y para el Señor. Y entendí que mientras vivamos ese camino, Dios no espera que seas el más listo de la clase. Dios no te eligió ni me eligió a mí por ser el más listo de la clase, no. Al contrario, dice que Dios tomó a lo vil y despreciado de este mundo para avergonzar a los sabios y entendidos. Simplemente que mientras busquemos y tengamos el firme propósito en nuestro corazón de vivir en santidad, Dios nos llevará por ese camino, el camino, su camino. Y nos hará entender, porque Dios es el que abre el entendimiento. ¿Cuántas cosas no entendemos? No pretendamos entender. ¿Quién podrá entender la mente de Cristo? Sino el Espíritu de Cristo. Y nosotros podremos entender el propósito y el camino de Dios por el Espíritu de Dios y en la medida que vayamos caminando. Porque quiero decirte algo, Dios nos revela, o sea, nos muestra sus cosas, pero la revelación es progresiva, no es inmediata. A nosotros nos gustaría tener toda la película o que nos cuenten todo el guión de lo que va a acontecer en nuestra vida, pero no es así. Si no, fíjate, Dios llamó a Abraham y le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela a una tierra que yo te mostraré. Y no le dio detalles.
Ese es el caminar en fe. No esperemos tener todos los detalles. Caminemos por la palabra. Caminemos por la promesa de Dios. Caminemos por el Espíritu de Dios. Y Él nos llevará por su camino a cumplir su propósito en cada uno de nosotros. Nos gustaría, es verdad. Si eres joven, te gustaría saber cuándo y con quién te vas a casar, cuántos hijos vas a tener, qué ministerio vas a desarrollar, qué vida vas a tener, dónde vas a vivir, cuánto vas a viajar. Sé que te gustaría porque la juventud, lo que quiero saber, quiero conocer. Pero verdaderamente también tenemos que entender que si sabemos todo, las cosas pierden un poco de gracia. Yo he visto gente correr detrás de los profetas para ver qué Dios le decía. No corras detrás de los profetas. Si Dios tiene algo que confirmarte, porque un profeta lo que hace es confirmarte de parte de Dios lo que Dios ya te venía haciendo sentir y mostrando. Si Dios tiene algo de parte para ti, te lo va a ir mostrando. La revelación es progresiva, te va a ir revelando paso a paso. No pretendas saber todo, porque también, hay que decirlo, pierde un poco de sabor si sabemos todo. Por lo tanto, te haré entender y nos mostrará el camino por el cual debemos andar. Habla en futuro. Habla de algo que se va a ir dando a medida, paso a paso. Basta cada día su propio afán. Bástate. Tenemos que entender, porque es la confianza, eso es precisamente fe. Es como un ciego que se deja guiar, se deja tomar de la mano y guiar. Deposita fe en alguien que ve por él. Y nosotros tenemos que tener esa fe en lo que no vemos, pero que somos guiados por el Espíritu Santo, por un camino que no sabemos, que no conocemos. Y muchas veces que no podemos ni siquiera verlo, pero que sí Dios lo ve y que Él nos toma de la mano y nos lleva. Y termina diciendo en este versículo 8, sobre ti fijaré mis ojos. No dice, miraré por arriba, miraré displicentemente, no. Cuando dice, fijaré mis ojos, es cuando los ojos de Dios están atentos, como un padre cuando mira a su hijo lo observa cómo camina, cómo se desarrolla, y lo observa no displicentemente, sino que lo observa con gozo, con alegría y cuidándolo y esperando que si se cae estoy para levantarlo, si se equivoca o va a ser algo peligroso estoy para cuidarlo, pero tiene que desarrollarse. Así nuestro Padre está sobre nuestras vidas. Sobre nosotros fijó sus ojos para guardarnos y cuidarnos. Si tú lo dices, lo creo. Si tú lo dices, lo haré. Si tú lo dices, lo tengo. Si tú lo dices, mi rey. Si tú lo dices, lo creo. Si tú lo dices, lo haré. Si tú lo dices, lo tengo. Si tú lo dices, mi rey. Por tu palabra el sol brillará, por tu palabra me levantaré, por tu palabra yo caminaré,
guiará. Por tu palabra me levantaré, por tu palabra yo caminaré, por tu palabra victoria obtendré, por tu palabra yo sanaré, por tu palabra libre seré, por tu palabra mi rey. Si tú lo dices lo creo, si tú lo dices lo haré, si tú lo dices lo tengo, si tú lo dices mi rey. Si tú lo dices lo creo, si tú lo dices lo haré, si tú lo dices lo tengo, si tú lo dices mi rey. Si tú lo dices lo haré, si tú lo dices lo tengo, si tú lo dices mi rey. Si tú lo dices lo creo, si tú lo dices lo haré, si tú lo dices lo tengo, si tú lo dices mi rey. Si tú lo dices lo tengo, si tú lo dices. Y en el versículo 9 del Salmo 32, el Señor sigue diciendo: no seáis como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Decíamos que Dios aquí es como que estaba hablándole a David y a todos los demás, que estaba profetizando, dando una palabra de sabiduría. Y al principio le hablaba de lo que quería hacer. Pero aquí, en este versículo, no habla de lo que quiere hacer, le habla de lo que hay que tener cuidado en la vida. Y de lo que debemos cuidarnos y lo hace con una comparativa, lo explica con una comparativa para que podamos entender, no ser como el caballo o como el mulo. El caballo y el mulo no tienen entendimiento. Significa que no tienen comprensión de las cosas. Y nosotros no debemos ser de esa manera, que no tenemos comprensión, que no logremos comprender las cosas. Y algo más interesante, hay unas características tanto del caballo como del mulo, sobre todo el mulo, y es la terquedad. Y los seres humanos, hay algunos más, otros menos, solemos ser tercos, y por esa terquedad nos hace poco dóciles a la voz y al obrar del Espíritu Santo. Fíjate, el versículo 8 decía: te haré entender y te haré conocer el camino por el que has de andar. Pero si no nos preocupamos en desarrollar ese entendimiento, no podremos entender ni podremos saber ese camino. Y si desarrollamos un temperamento, una terquedad en nuestras vidas, seremos menos dóciles para poder ser o hacer lo que Dios quiere. ¿Quieres ser usado por Dios? ¿Quieres hacer la voluntad de Dios? Tenemos que luchar contra la terquedad personal y desarrollar esa docilidad a la obra del Espíritu Santo, porque si no, da el ejemplo de que estos dos animales tienen que ser sujetados, necesitan un cabestro y con freno. El cabestro es ese cabezal que se le pone tanto al caballo como al mulo, donde se ponen las riendas, y el freno es algo que
un hierro que se le pone en la boca, porque la boca es una parte muy sensible del caballo, de tal manera que por medio de la boca se le hace frenar y por medio de la boca con ese hierro se lo gira hacia un lado y hacia otro, ya que hay que ejercer dominio sobre el caballo o el mulo. De la misma manera el Señor entiende que hay personas, nos advierte que podemos caer en ese tipo de personas. Por eso dice, no seamos como esos animales, sin entendimiento de su palabra, sin entendimiento. La Biblia dice, nadie sea sabio en su propia opinión. El terco es aquel que es sabio en su opinión y no cambia de opinión por más que se equivoque una y otra y otra y otra vez. Es verdad que con los errores aprendemos. El gran problema es cuando repetimos una y otra vez y no cambiamos, nos damos de bruces, nos damos contra una pared una y otra vez. Y el Señor te dirá, ¿hasta cuándo? No entenderás que ese no es el camino, no es lo que yo quiero. El problema, y por eso es la palabra terquedad, es cuando tú te das una y otra vez contra la pared, los mismos problemas, los mismos errores, porque sigues pensando y es más importante tu manera de pensar y tu manera de decidir a lo que Dios decide o a lo que Dios quiere. Y fíjate, algo con lo que termina, porque si no, o sea, si no tenemos ese entendimiento y tenemos esa forma terca de vivir, no se acercan a ti. Significa que la persona terca termina haciéndose, no digo odiosa, pero sí difícil de convivir y que la gente no se quiera acercar a ella. ¡Qué situación tan complicada! Por eso es importante leer y entender la palabra de Dios, porque nos habla a nosotros mismos. La gente huye de ti porque no te soporta. Si la gente huye de ti porque no te soporta, posiblemente es porque no te has preocupado en entender tus fracasos. No te has preocupado en entender por qué fueron tus fracasos y solamente hiciste, lo que has hecho es echarle la culpa a otros. Y no te diste cuenta que son tus fracasos, tu forma de ser, tu terquedad, por la cual has fracasado. Y por eso la gente, en vez de acercarse a ti, huye de ti. Esto también es sabiduría de parte de Dios.